¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Quién soy yo? El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que les puede, ahora sí que, valga la redundancia, solucionar algunos problemas, ¿no? El tema del programa de hoy es entendiendo el ADN de los problemas, de las dificultades, ¿no? Y vamos a comenzar con esta frase de Albert Einstein, que es, no podemos, o que dice así, ¿no? Que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De que a final de cuentas, para resolver los problemas que se nos presentan enfrente, también tenemos que hacer algunos cambios, tenemos que abordarlos quizás de una manera totalmente distinta, de tal manera que podamos darles solución. Hay un test que pueden hacer para tratar de entender cómo está su capacidad para resolver problemas, pero se los ponemos ahí en la cuenta de Face. Bien, la resolución de problemas describe la capacidad de un ser humano, de una persona, de analizar de manera metódica un problema antes de resolverlo, ¿no? Me gustó mucho esa imagen que pusimos ahí, donde puedes ver cómo estamos tratando de desglosar, de desmontar un problema para tratar de encontrarle soluciones. ¿Cuáles son los principales errores al resolver o al tratar de resolver un problema, ¿no? Que nos estamos saltando soluciones, que hemos definido de manera inadecuada el problema. Muchas veces es quizás el principal de los problemas, ¿no? Que estamos ocupándonos de algo que en el fondo no es el verdadero problema. También otro de los problemas para resolver, otros de los principales errores a resolver los problemas es la resistencia que hay al cambio. Aunque estemos en una situación conflictiva, problemática, simple y sencillamente cambiar la resistencia al cambio es mucho más fuerte que el problema mismo o las consecuencias del problema que estamos viviendo, ¿no? También es la falta de confianza y colaboración y que, bueno, también quizás hemos hecho un insuficiente análisis de las soluciones, ¿no? Pero quizás tengamos que enfocarnos mucho en esta parte, ¿no? Una definición inadecuada del problema puede ser que sea lo que nos está obstaculizando la mayor parte de las veces, ¿no? Para la resolución de un problema, tenemos que partir de este esquema que es muy sencillo, puede parecer muy obvio, pero vale la pena repasarlo, ¿no? Tenemos que primero comprender y definir cuál es el problema. Y a veces tenemos que hacernos más de una vez a nosotros en grupo, resulta ser una experiencia bien interesante. Nos tenemos que hacer la pregunta de cuál es el verdadero problema, de qué estamos hablando, pero tienes que hacerlo varias veces de tal manera que haya un momento dado en que se pueda decir, hemos llegado al punto, ¿no? Al verdadero problema, ¿no? Recuerdo que en una ocasión les planteé a los alumnos de la universidad que resolvieran un problema, ¿no? El primero que se les viniera a la cabeza, ¿no? Y uno de los que dijeron es que la saturación en la cafetería por los alumnos de la escuela de medicina. Entonces, cuando estuvimos analizando esta parte de tratar de comprender cuál es el verdadero problema, llegamos a una conclusión. Eh, en las universidades, el único estudiante o de las pocas carreras o de los pocos estudiantes que utilizan uniforme son los médicos porque tienen que ir de blanco. Entonces, en realidad, no es que la cafetería estuviera saturada por algunos de medicina. Lo que realmente estaba pasando es que visualmente era el color que más se identificaba o que más frecuentemente veías. Y por eso se asumía que la saturación de la cafetería era debido a los alumnos de la escuela de medicina, ¿no? Entonces, realmente ese no era el problema, ¿no? Se buscó cuál era el verdadero problema y se trató de resolver agilizando el tema de la cobranza y de servir, ¿no? Pero por eso es bien importante antes de desplegar toda una serie de recursos para tratar de resolver un problema, es plantearse esta pregunta, ¿cuál es nuestro verdadero problema? Después hay que generar más de una solución, son soluciones potenciales las que tenemos que estar buscando. Después se evalúan esas soluciones potenciales y se selecciona cuál es la mejor solución. Mucho ojo, aquí es bien importante también entender que el proceso de la resolución de un problema implica pasar también por su implementación.
porque tenemos que estar seguros de que el problema se ha resuelto de manera satisfactoria. Si no se ha resuelto, pues tenemos que interactuar para tratar de buscar dentro de las soluciones que teníamos como opciones, si había alguna que era mejor, ¿no? Y finalmente, evaluar los resultados, ¿no? Revisar si el impacto era el que estábamos esperando. Entonces, este tendría que ser nuestro esquema, ¿no? Comprender y definir bien el problema, generar soluciones, evaluar y seleccionar soluciones, implementar la solución y evaluar los resultados, ¿no? Recuerdo que en una ocasión entrevisté a un bombero en el programa de radio y yo le preguntaba, ¿no? ¿Te has descubierto a ti mismo yendo a casa a resolver un asunto de familia, pero utilizando la misma metodología que sueles utilizar como bombero? Y la respuesta fue afirmativa, ¿no? Me comentó, nos platicó que cuando tenía que resolver algo y iba de camino a casa, se hacía la pregunta que siempre se hace cuando pasa a atacar un incendio, ¿no? ¿Dónde fue el origen? Para los bomberos es fundamental encontrar o tratar de entender dónde se originó el incendio. Si lo encuentras, entonces puedes establecer una estrategia para poder resolver. Y cuando él tenía que resolver cosas ahí en casa, se hacía la misma pregunta. ¿Dónde se inició este problema con mis hijos o con mi esposa o con el vecino o con lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso estamos hablando, ¿no? De tratar de buscar una solución a nuestros problemas, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejercicios que podemos practicar para incrementar nuestra capacidad para resolver problemas? El primero es la práctica de rompecabezas y juegos mentales, ¿no? Que sea físico, ¿no? Lo virtual sí ayuda y nos ayuda muy bien porque pues, nos puede ayudar a generar situaciones de simulación, ¿no? Que va desde construir una ciudad o tomar decisiones como en un mundo alternativo financiero de casa de bolsa, ¿no? Entonces, virtualmente sí ayuda muchísimo, siempre y cuando sea como muy sofisticado, ¿no? Pero el tema de utilizar rompecabezas o juegos mentales de mesa permite involucrar a todo el cuerpo en la solución de un problema, ¿no? Permite hacer como que esa práctica de lo que a todos nos ha pasado, que es, pues estoy busca y busca una pieza y lo que digo es que no está y en realidad es que ahí está, pero ya me cansé, ya no puedo ver la solución aun cuando lo tenga enfrente de mí, ¿no? Los análisis de estudios de caso, ¿no? Que es algo que probablemente su expresión muy interesante sea cuando vemos esos programas de ciencias forenses, ¿no? Que analizamos cómo llegaron a resolver un caso, ¿no? Entonces, pero haz el esfuerzo tú por tratar de entender quién fue, ¿no? Leer una novela de misterio o ver una película de misterio, pero de Agatha Christie, de un libro que escribió Agatha Christie puede funcionar, ¿no? Juegos de simulaciones en la toma de decisiones también te puede ayudar, ¿no? A tus hijos adolescentes el hecho de jugar en la consola tiempo prudente también le puede ayudar para incrementar esa capacidad para resolver problemas, ¿no? Tener un diario de reflexión sobre problemas y soluciones es algo que también puede ayudarte, ¿no? De pronto puede ser que una solución que ya implementé y que parecía como que lógica, no la pueda replicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un día me comentaba una colaboradora del programa que su hija le dijo a su papá un día, salieron a caminar y la hija dijo, ay, mira qué bonito se ve ese sándwich. Entonces el papá se asomó y dijo, sí, se ve bonito ahí la lechuguita y el jamoncito y todo eso, ¿no? Y la esposa se le acercó y le dijo, cuando una mujer dice eso, lo que está diciendo es que tiene hambre. Entonces ya el papá entendió, ¿no? Entonces a veces no nos sale como tan natural el repetir una solución a un problema que ya nos funcionó, por eso es necesario como que recordarlo y tener ese diario de resolución. Y para aquellos que lo quieren para el mundo de los negocios, para aquellos que trabajan, pues bueno, hay muchas metodologías, hay muchos cursos en línea para la resolución de problemas que te puede ayudar, que te puede servir, ¿no? ¿Cuáles son aquellas competencias que te podrían también incrementar tu capacidad para resolver problemas? El pensamiento crítico, el pensamiento creativo
y el design thinking, ¿no? Cualquiera de estos, cualquier curso en línea que puedas tomar de estas tres cosas podría ayudarte muchísimo, ¿no? No es complicada la definición, lo que es complicado es ganar la competencia, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico es, a final de cuentas, tener un motivo para afirmar tal o cual cosa, ¿no? Todos hemos leído alguna crítica de alguna película y quizás en primera instancia cuando digamos vamos a criticar esa película la vamos a hacer pedazos. No, vamos a decir si es buena, mala o regular, pero tenemos que tener las ideas claras para sostener lo que estamos diciendo acerca de la crítica a esa película o a ese libro, ¿no? Por último, me gustaría solamente agregar algo que puede llegar a ser como muy interesante, ¿no? Los problemas que de pronto podemos llegar a tener todos allá afuera, no solamente son problemas como con situaciones o cosas, sino mayormente es con personas, ¿no? En ese sentido, resolver un problema cuando están involucradas las personas implica, yo creo que dos grandes cosas, ¿no? La primera es una fuerte capacidad de negociación y los buenos negociadores saben que lo más valioso en una negociación es la otra persona. Entonces, es importante cuidar el vocabulario, es muy importante no hacer juicios, es muy importante buscar el momento adecuado, es bien importante entender que la otra persona tiene un punto de vista que quizás no estás siendo capaz de verlo. Entonces, ponerte en el lugar, ¿no? De tu hijo adolescente, de tu esposo, de tu esposa, de tus abuelos, de tu padre, del jefe del trabajo, eso es bien importante para tratar de entender eso, ¿no? Y lo otro es que siempre todos tenemos en el entorno quizás esa persona problemática, ¿no? La persona problemática siempre tiene un reto para todos nosotros, que es, bueno, que nos genera muchísimos problemas, ¿no? La persona conflictiva tiene un problema porque tiene una alta reactividad emocional, además tiene dificultades para regular esa alta reactividad emocional, tiene también rasgos de una personalidad narcisista, ¿no? Todo eso lo lleva a tener problemas con la empatía, a tener una percepción de la situación errónea y por lo tanto interpretar de manera errónea lo que está pasando. Es decir, la persona conflictiva tiene una serie de motivos que la llevan a ese punto. No puede interpretar bien la situación que está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, implicará un acto de caridad, un acto especialmente profundo de caridad, tratar de resolver los problemas cuando estamos hablando de una persona conflictiva. Pero es importante, es fundamental entender esta parte, ¿no? No significa que les tenemos que pasar todo, no, significa que viéndolo desde esta perspectiva podríamos llegar a negociar, a resolver los problemas, a resolver las dificultades con las personas sin que eso nos conlleve tanto desgaste. Pues bueno, te invito a repasar algunas de estas ideas para llevarlas a la práctica, revisar aquellas cosas que podrían llegar a ser como interesantes, que te podrían resolver más de alguno de esos retos que tienes. Aprender a resolver problemas implica o te sirve para muchísimas cosas en la vida. Entonces, te invito a que te hagas un plan de trabajo y lleguemos todos a conquistar esta competencia que es sumamente valiosa para todos. Pues bueno, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga y a nombre de todo el equipo, pues te deseo lo mejor.